Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión del tercer día de Novafin Connect 2020, un evento cuyo objetivo es transformar organizaciones a través del conocimiento y la innovación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Para los que se unen al evento hasta hoy, mi nombre es Claudia Selva, soy la directora de Mercado y Comunicaciones de Novacom y seré su anfitriona. Antes de presentar a nuestro conferencista, de parte de Novacom queremos agradecer a todos nuestros aliados estratégicos, quienes son parte clave de nuestra agenda. Los aliados estratégicos que nos acompañan el día de hoy son Hub Consulting, EnterDev, Rocketbot, DI y Media Lab. Agradecemos a todos ellos por ser parte de Novafin Connect 2020. Ahora bien, tenemos el agrado de presentarles la charla ¿Por qué las entidades financieras necesitan estrategias de SEO o Search Engine Optimization? Impartida por Dani Solano. El éxito de una estrategia de mercadeo digital es integrar todos los canales publicitarios bajo una sola táctica. Los motores de búsqueda juegan un importante papel dentro de cualquier estrategia de marketing y en la industria bancaria financiera ciertamente no es la excepción. La optimización de motores de búsqueda, conocida mejor como SEO, es una de las mejores formas para atraer clientes, leads, usuarios, tráfico web y físico hacia cualquier entidad financiera. El SEO es una colección de estrategias que ayudan a posicionar un sitio web lo más alto posible en las páginas de resultados de motores de búsqueda. Esto es extremadamente importante si se está buscando aumentar tráfico al sitio web y al negocio en general, porque muchos de los consumidores actuales comienzan a buscar información cuando necesitan a través de estos motores de búsqueda como Google. Para presentar formalmente a nuestro charlista, por acá en cámara está Dani Solano. Actualmente se desempeña como especialista en temas de Search Engine Optimization y Search Engine Marketing dentro del Departamento de Mercadeo de Novacom. Además, es publicista de profesión con diferentes certificaciones en productos de Google como Google Ads, YouTube y Google Display. Además, cuenta con certificaciones de Facebook Blueprint, metodologías inbound marketing de HubSpot. Además, cuenta con más de 8 años de experiencia en temas de marketing digital en puestos relacionados a SEO y SEM en agencias de publicidad reconocidas del país y agencias que brindan servicios al extranjero. Ha realizado estrategias de SEO para industrias como la salud, bienes raíces, turismo, consumo masivo y, por supuesto, banca y finanzas. Antes de darle la palabra a Dani, les daré un par de indicaciones en cuanto a la logística de este evento virtual. Para evitar interrupción de ruido, se han silenciado todos los micrófonos y se ha bloqueado el video para la audiencia. Sin embargo, los invitamos a que nos compartan sus consultas y sus comentarios a través del chat en la ventana que tienen ustedes a mano derecha en la parte inferior. Y al final de esta sesión vamos a estar abordando esas consultas y comentarios. Les avisamos que además esta sesión está siendo grabada y les estaremos compartiendo posteriormente el enlace a la grabación. De antemano les externamos nuestras disculpas por si se fuera a generar algún fallo de conexión debido a que los panelistas estamos todos trabajando desde casa. Muchas gracias de nuevo por su interés en Novacom y por ser parte de Novafin Connect. Vamos a dar inicio al mismo. Dani, bienvenido, muchas gracias y adelante. No, muchas gracias, Claudia. Para mí es un placer estar acá en este evento y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de cómo las búsquedas orgánicas, cómo el posicionamiento SEO, especialmente un motor de búsqueda, el principal que tenemos en nuestra región, que es Google, cómo hay estrategias que pueden influir en quién sale primero, quién sale segundo, quién sale tercero, además de la cantidad de tráfico que recibo por medio de estos buscadores. Para empezar, quiero iniciar con una pequeña pregunta relativa al tema que tenemos. Entonces quiero a ver si hay conocimiento del término propiamente, ¿qué es SEO? Entonces vamos a lanzar esta pregunta por unos 20 segundos. Es un término que se tiende mucho a confundir, es un término que tal vez no es muy conocido, más que es un acrónimo en inglés y que como les decía, se tiende un poco a confundir.
Bueno, vamos a mostrar los resultados. Bueno, aquí la audiencia que tenemos dice que el SEO es la optimización de sitios web para motores de búsqueda. Volviendo propiamente a la presentación y explicando qué es SEO, bueno, es eso que dice mayormente nuestra audiencia, es todas las estrategias que yo realice de manera orgánica para tratar de influenciar el posicionamiento en un motor de búsqueda. Llámese Google, llámese Bing, llámese en su momento Yahoo, si estoy trabajando en el otro lado del mundo, llámese Yandex en China, todas las estrategias que yo haga para tratar de modificar o influenciar los resultados de búsqueda son las que se llamamos el SEO, pero el SEO no va únicamente con el posicionamiento, en qué número, en qué lugar me posiciono yo con cierta palabra clave, sino que el SEO también se puede ampliar y ha evolucionado en los últimos años, siendo ahora más allá un optimizador de estrategias digitales en conjunto, ya que en este momento una estrategia de SEO individual o aislada no tiene ningún sentido en una estrategia integrada de marketing digital. Rápidamente vamos a hacer un repaso histórico de lo que es el SEO y qué es lo que influye o cómo ha evolucionado. Por ahí de los mediados de los 90 se empezó ya a hablar un poco del SEO, cuando empezaron a Google a tener el mercado de los resultados de búsqueda de la información. Principalmente al inicio, Google no tenía un algoritmo propiamente que regulara o que dijera quién era el que salía primero, quién salía de segundo en un motor de búsqueda. Entonces era relativamente sencillo de facilitar. Los primeros webmasters, que son como los padres del SEO, se dieron cuenta que entre más enlaces apuntaran a mi sitio web, yo iba a salir de primero. Entonces, si yo tengo mi sitio web, por ejemplo, yo tuviera un sitio personal que se llame dani.com, y empezaba a recibir una cantidad grande de enlaces apuntándose a mi sitio de otro sitio web, mi sitio web iba a salir de primero cuando se hicieran búsquedas relativas. Después de ahí se fue evolucionando un poco y se dieron cuenta que utilizar las palabras clave en títulos, en el contenido, en las imágenes, dentro del código del sitio web era la forma más fácil de tratar de posicionarse. A mediados ya de los 2000, 2005, por ahí ya Google empieza a lanzar algoritmos propiamente, los dos primeros algoritmos. Google normalmente le pone nombre de animales a sus algoritmos. Los dos primeros son el panda y el pingüino. Uno se trata de la calidad del contenido y el otro se trata de la calidad de los enlaces que apuntan a mi sitio web. Después cuando se lanzan esos dos algoritmos, se da completamente una revolución en la parte del SEO. Ya se sabe que no se puede estar obteniendo enlaces en grandes cantidades o comprando. En un tiempo atrás habían granjas de enlaces que llamaban, que principalmente de la India, que vendían exageradas cantidades de enlaces a sitios web. Por ejemplo, yo tenía un sitio web de banca y tenía sitios apuntándose a mí de juegos, de apuestas, que no tenían ninguna relación con lo que era mi mercado. Eso empezó a ser penalizado. Ya más cerca, por ahí del 2010, 2011, el siguiente algoritmo importante que lanza Google es el algoritmo que le llaman Colibrí. Este algoritmo se basa ya un poco más en la intención que tienen los usuarios al buscar. Es un algoritmo más inteligente, más semántico, por lo que ya es mucho más difícil posicionarse en Google. Luego, ya recientemente, 2018, 2017, la última gran actualización de algoritmos de Google, que le llaman el algoritmo Cerebro, es ya un algoritmo que trabaja con Machine Learning, con inteligencia artificial, y ya conoce individualmente las búsquedas y sabe qué resultados mostrarle individualmente a cada persona. Entonces el trabajo del SEO empieza a ser un poquito más complicado, pero eso no quiere decir que no se influya con muchos factores el posicionamiento. Actualmente existen alrededor de 200
factores que dicen quién sale primero o quién sale segundo. Rápidamente voy a mostrarles un video más o menos de cómo funciona una búsqueda o cómo funciona el motor de búsqueda de Google. Bueno, como lo pudimos ver, el video nos explicaba de cómo es la función de Google, que se hace una búsqueda y después de ahí ya empezamos a ver los resultados propiamente según nuestro query. Ya metiéndonos un poco más propiamente en lo que va a ser el tema de esta exposición, el SEO tiene un gran impacto en la parte del marketing digital, no el marketing digital de una manera aislada, y en el sector bancario es una estrategia muy valiosa, ¿verdad? Que no todos la aplican, no todos en bancos, por ejemplo, no solo bancos, sino industrias relacionadas a las finanzas, al fintech, ¿verdad? Todo esto, no todos utilizan estas herramientas o esta estrategia SEO. El SEO no es una estrategia aislada propiamente, el SEO es una estrategia que influye el SEM, por ejemplo, el SEM es como el contrario del SEO, el SEO es todo lo que yo hago orgánicamente para tratar de influenciar estos resultados, y el SEM es lo contrario, el SEM es lo que yo pago son todos esos anuncios que yo pago para salir de primero en resultados, pero el mix de ellos, más las estrategias de redes sociales y muy importante ahora, lo que tenga que ver con los datos y la analítica web, hacen ya en conjunto la estrategia íntegra de marketing digital. Bueno, más o menos algunos datos, por ejemplo, la importancia de salir en las primeras posiciones de Google para un banco, por ejemplo, el top 3 de los resultados de búsqueda abarcan el 75% del tráfico de esas búsquedas. Es decir, por ejemplo, ahorita vamos a ver algunas búsquedas, alguna cantidad de búsquedas de algunos keywords en específico, pero por ejemplo, si una búsqueda relacionada a un banco, no sé, llámese préstamos personales en Costa Rica, tiene, no sé, 750 búsquedas mensuales, por ejemplo. El 75% de esos 750 se lo dejan los 3 primeros resultados. Más abajo de ahí, prácticamente no tiene ninguna influencia. Y principalmente la primera página, ¿verdad? Que son esos primeros 10 resultados. Esos números 3 son los resultados orgánicos. Muchas veces en la parte superior vemos algunos resultados pagados o al lado derecho, y ahora ha evolucionado un poco el motor de búsqueda y nos dice al lado derecho también lo que llaman rich snippets, que es información relevante, imágenes con la dirección o en la posición del mapa. Todo eso en conjunto abarca mucho tráfico, pero las 3 primeras posiciones tienen ese 75% de búsqueda. Y también aquí es importante el SEO para la industria bancaria, ¿verdad? Que en el modelo normal de una estrategia de inbound marketing, ¿verdad? Una estrategia inbound marketing o de marketing digital propiamente, el SEO puede influir en varias de las etapas, ¿verdad? Existen 4 etapas en general, ¿verdad? Que es la parte de atraer, convertir, la parte de cerrar y la parte de deleitar después. Entonces, esto lo que hace es convertir a un extraño en una visita, luego de un lead, luego de un cliente y luego propiamente un promotor. El SEO influye al puro inicio muy fuerte, pero no deja de influir en todo este viaje que hace el consumidor. Entonces, por ejemplo, cuando son extraños, nosotros como industria, como cualquier dueño de algún negocio o estratega digital, debemos saber qué pregunta la gente. La gente, al final de cuentas, cualquier búsqueda que haga, detrás de esa búsqueda lo que hay es una pregunta, una duda, una inquietud. Entonces debemos saber, por ejemplo, las personas que digitalmente están, por ejemplo, en leads, están llenando nuestros formularios, están contactándonos en el chat, están mandándonos mensajes a nuestros bots,
antes de llegar ahí, ¿cuáles fueron sus primeras búsquedas que hicieron? O sea, ¿qué preguntaron? ¿Qué le preguntaron a Google? Todo eso lo podemos saber por medio de analítica web, con herramientas como Google Analytics, como la de Adobe. Existen N cantidad de herramientas de analíticas. Obviamente la de Google es la más fuerte, que es Google Analytics, pero todo eso lo debemos saber. Entonces, cuando nosotros reconocemos, por ejemplo, cuáles palabras clave al inicio están haciendo los usuarios, tenemos que preguntar algo. ¿Tenemos el contenido que responda a esas preguntas? ¿Tenemos el formato que las personas lo necesitan? ¿Tenemos la disposición en nuestro sitio web de mostrar esa información? ¿O lo están haciendo nuestros competidores? ¿O lo están haciendo inclusive sitios web que no tienen nada que ver, blogs externos? Estamos perdiendo ahí muchas oportunidades. También, por ejemplo, ya cuando se convierten en visitas, la experiencia del usuario, el SEO y el User Experience son hermanos, son amigos, uno influye al otro. Para Google es muy importante la experiencia del usuario en un sitio web, si le carga rápido, si es amigable si está en tablet, en móvil, en iPhone, en Android, en cualquier versión, en un iPhone 7, 8, 9, 10, cualquier dispositivo. Toda esa experiencia para Google es muy importante que la tenga el usuario de una experiencia plena. Están mis formularios adecuados, están mis botones de llamados a la acción en una posición óptima, en las zonas de calor donde el usuario ve más, y todo eso influye como experiencia del usuario y es un factor de SEO que hay que trabajar. Ya después, cuando se convierten en leads, los formularios tienen los campos requeridos, o le estoy preguntando mucho, o está haciendo muchos clics para llegar a una página de agradecimiento o para que lo contacten. Estoy contactando a los usuarios en menos de 24 horas, que inclusive ya es un número muy alto de horas de respuesta después de que se llene un formulario. Cuando son clientes, estoy haciéndoles remarketing después con estrategias de publicidad paga asociadas a Google. Tengo yo el contenido para que ellos se vuelvan promotores de mis estrategias o de mis funciones. Todo eso es parte de donde influye el SEO. Alguna de las partes donde influye el SEO. Hay otras estrategias o hay otras herramientas muy importantes donde tenemos que tenerle cuidado, que es la parte, por ejemplo, de herramientas como Google Trends. Podemos tenemos que preguntarnos a la hora de hacer una estrategia de SEO si en cierto periodo de tiempo es más buscado o no un término de búsqueda, si los préstamos, por ejemplo, los créditos o alguno de nuestros servicios, o propiamente el nombre de nuestro banco, en qué mes, en qué día, a qué hora es más buscado. Todo esto lo podemos saber por medio de herramientas como Google Trends, que es una herramienta básica del SEO y que es una herramienta que toda industria debería utilizar. Hay una parte que es muy importante, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo, el mejorar el SEO, al final de cuentas, mejora mi posicionamiento, mejora la cantidad de tráfico, la cantidad de tráfico que estoy recibiendo de manera orgánica. El tráfico orgánico es muy importante porque yo puedo tener mucha cantidad de tráfico pago desde redes sociales, indirecto, redirigido de otros sitios web, pero al final son fuentes de tráfico de las que yo no tengo influencia. Por ejemplo, si yo tengo hay una crisis y no puedo seguir pagando publicidad paga y mi principal fuente de tráfico web es los medios pagos, me quedo sin tráfico web. Si no me he enfocado en el SEO, si mi fuente de tráfico orgánica no es robusta, se dice que tiene que ser mínimo entre alrededor del 40 y 60% del tráfico que reciba mi sitio web. Analizar todos esos números es muy importante para tener una estrategia de SEO clara y que dé una mejor experiencia del usuario. Hay una parte, ¿verdad?, que es el SEO local, ¿verdad? Sabemos que ahorita en estos tiempos la gente o es un poco, no le da gusto ahorita salir de sus casas a visitar las sucursales, ¿verdad? Que es un punto importante de toda entidad bancaria donde se realizan las transacciones.
y la mayor, ahora estamos migrando a que todo se haga digitalmente, que los créditos, la apertura de cuentas, las gestiones, las consultas se puedan hacer por el app o por el sitio web, pero tengo que optimizar esa presencia local que tenía. Por ejemplo, hay fragmentos de código que yo le agrego a mi sitio web, ¿verdad? Que me dan la localización en el mapa, que me dan el número de teléfono propiamente de cada sucursal, que me dan la ubicación de los cajeros automáticos en el mapa. Toda esa presencia online tengo que optimizarla, ¿verdad? Y ahora, si no estoy atendiendo digital, si no estoy atendiendo en forma presencial, las herramientas de Google, principalmente una herramienta como Google My Business, que es la más importante del SEO local, nos da la facilidad de alertarle a las personas que mi agencia está cerrada, que no está atendiendo en ciertos horarios, o que vayan y dirijan a mi nueva app o a mi nueva experiencia propiamente en el sitio web. Como al principio estaba mencionando, el SEO siempre es asociado a algo, el SEO es más algo siempre, el SEO más estrategias de analítica web, el SEO más estrategias de pauta digital. Por ejemplo, la pauta digital, cuando yo compro palabras claves, la compra de palabras claves en el sector bancario es uno de los sectores más competitivos, ¿verdad? Y en que la subasta es un poco más cara. Entonces, tengo que buscar factores orgánicos para bajar el costo de esas subastas. Por ejemplo, hay un factor que es el ranking de mi sitio web. Google, a la hora, por ejemplo, si yo estoy pactando en una plataforma como Google AdWords, ellos tienen una herramienta o un algoritmo que califica el landing page de destino. Si yo no tengo un SEO adecuado en ese landing page de destino, por ejemplo, la experiencia no es buena, las palabras claves no son adecuadas, no es apto para dispositivos móviles, etcétera, etcétera, no voy a tener una experiencia importante y mi calificación va a tender a bajar. Avanzando un poco en la parte de lo que vamos a llamar un poco la vida del SEO, ¿verdad? Por ejemplo, hay pensamientos o hay datos que la gente maneja que pueden influir o no en decir si necesito una estrategia de SEO. Por ejemplo, hay personas que dicen si el 50% o un porcentaje más alto de nuestro tráfico web viene de motores de búsqueda, es porque tenemos un buen SEO y no necesitamos más nada que hacer. Pues no es correcto, porque habría que analizar ese 50%, por ejemplo, de qué fuente, de qué palabras clave viene, y es lo que se asocia con el punto 2. El punto 2, que por ejemplo yo puedo decir mi tráfico, el punto 1 y el punto 2 están asociados. Yo puedo decir, yo estoy teniendo el 50% de mis visitas desde fuentes orgánicas, y al analizarlo un poco más, esas fuentes orgánicas son palabras claves como la de el nombre de mi propio banco, como en el ejemplo que dice. Si yo recibo mi mayor cantidad de tráfico de una palabra clave como Banco ABC, pues no estoy teniendo ningún beneficio, a diferencia de, por ejemplo, si yo lo tuviera como de palabras clave genéricos o palabras clave que son un poco más ya de intención, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde solicitar un préstamo? ¿Qué requisitos tiene un préstamo? ¿Cuál es la mejor cuenta bancaria? ¿Es mejor tener una Visa o una Mastercard? Todas esas palabras clave serían mejor que yo reciba tráfico de esas palabras clave. Vamos a ir a otra pequeña encuesta, que quiero que veamos cuál es o que ustedes me digan cuál creen que es el término de búsqueda relacionado a los créditos que tiene mayor cantidad de búsquedas mensuales en Costa Rica. Entonces vamos a dejar la encuesta aquí unos 25 segundos, 20 segundos, para ver qué piensa la audiencia sobre esto. Bueno, vamos a mostrar los resultados. Ya casi el 80% de la audiencia nos dio su respuesta, entonces vamos a compartir aquí los resultados.
La audiencia cree que entre refundición de deudas, créditos personales y préstamos personales están los términos relacionados a créditos más buscados en Costa Rica. Vamos a ampliar un poco esto aquí propiamente en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Que teníamos unos resultados. Por ejemplo, esto es un ejemplo curioso, ¿verdad? Mucha gente o mucho de la industria, en mi experiencia en tiempo atrás, no tenían claro qué buscaban más, si la palabra préstamo o la palabra crédito. Y como pueden ver, acá en Costa Rica hay una diferencia abismal, muy grande, más de 3.000 búsquedas mensuales de diferencia entre una palabra como préstamo personal y como crédito personales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo estar cometiendo aquí un grave error, ¿verdad? Veamos que el término de más búsquedas es un término como préstamos personales y tal vez en mi sitio web todo dice crédito personal, el título de la página dice crédito personal, en el contenido dice crédito personal, yo hago mis publicaciones en redes sociales, yo lanzo mis anuncios con la palabra crédito personal, yo pauto inclusive, compro espacios en Google AdWords para las palabras crédito personal, lo cual no es lo mejor y es ahí donde el SEO y sus estrategias, que ahorita vamos a ver un top de estrategias para utilizar, que eso es una estrategia de un keyword research o un estudio de palabras clave, nos va a dar un panorama más amplio en esta parte. Siguiendo con la parte de palabras clave, existen una serie de herramientas. Hay una herramienta que quiero recomendar propiamente para la industria bancaria, que es una herramienta que se llama Answer the Public. Es una herramienta que nos dice todas las preguntas que la gente hace sobre un término. Por ejemplo, yo aquí hice una búsqueda, se ve un poquito pequeño, luego les puedo emplear esta parte. Yo hice una búsqueda para el término préstamos y él me dice todas las preguntas que los usuarios en Costa Rica hacen relativos a ese término de búsqueda. Entonces, eso que me da a mí la oportunidad de crear contenido, de saber dónde comprar pauta, de qué artículos de blog crear, de qué infografías, de qué videos, etc. Ya después de aquí de ver un poco por la necesidad de por qué utilizar el SEO en una estrategia de marketing integral, he seleccionado 8 estrategias que vamos a repasar para finalizar, que son importantes a la hora de pensar en marketing para la industria bancaria. La primera que quiero que hablemos un poco es el estudio de palabras clave. Como lo vimos en un inicio, no podemos asumir que las personas, por ejemplo, buscan crédito y no buscan la palabra préstamo, o no buscan la palabra crédito para carro o crédito para vehículo, o no buscan préstamo para casa o préstamo para vivienda. Un estudio de palabras clave nos da los lineamientos y el mapeo necesario para yo identificar de verdad cuáles son esas palabras clave que voy a necesitar. Google, como les decía, ahora es un poco más inteligente. Él semánticamente entiende mucho de las búsquedas que hacen las personas. Si yo hago una búsqueda, él va según mi historial, según lo que yo haya buscado en redes sociales, más si estoy logueado. Yo, como la mayoría de personas, siempre estamos logueados en nuestra cuenta de Google, más si usamos un dispositivo como Android. Toda esa información Google la recolecta en sus algoritmos de Machine Learning y nos va mostrando resultados de búsqueda personalizados. Eso quiere decir que yo tengo que tener en el scope, en el mapa mío, tengo que tener las variables de palabras clave que nuestra audiencia puede usar y ver cuáles son las más se utilizan. Luego, algo muy importante es el marketing de contenidos. El marketing de contenidos es la herramienta número 1 estrella del SEO. Para Google lo más importante es la relevancia, la frescura y qué tan importante y bien optimizado está el contenido que yo realice. Aquí tal vez hay una duda siempre de que cómo yo voy a refrescar o cómo yo voy a cambiar o actualizar mi contenido constantemente. Es mucho trabajo. Ahí es donde viene una herramienta como
como viene la herramienta de tener un blog, ¿verdad? Que es importantísimo en el marketing de contenidos. Y no es solo tener un blog por tenerlo y empezar a escribir y a escribir y a escribir y a escribir, sino esto va un poco más allá, ¿verdad? Tengo que hacer un mix de formatos. Hacer un mix de formatos se llama utilizar, por ejemplo, infografías, ebooks, videos, podcast, todo lo que tenga que ver, eso es todo lo que tiene que ver contenido, no es solo la creación propiamente de artículos, ligándose o asociando las diferentes tácticas. Una vez yo creo mi estudio de palabras clave, tengo la capacidad de crear contenido. Otra de las estrategias que quiero mostrarles y que tiene que ser muy importante es más ahora en estos tiempos, ¿verdad? La usabilidad móvil, ¿verdad? La usabilidad móvil, no solo que mi sitio sea responsivo, lo que llaman. ¿Qué quiere decir responsivo? Que mi sitio se adapte según al dispositivo que estoy usando, sino más allá, tener la facultad y presente que tengo que saber que no es la misma experiencia en la pantalla de un iPhone 7 que en la pantalla de un iPhone 10 o un iPhone más avanzado. No es lo mismo la pantalla de un Galaxy X modelo a otro modelo, las pantallas son diferentes. A veces con solo crear sitios responsivos no basta, entonces la experiencia tiene que ser amigable, móvil y sobre todo segura, más en estos tiempos, ¿verdad? Ya no puede haber ningún sitio web, mucho menos de ninguna institución bancaria, sin todos los niveles de seguridad HTTPS, ¿verdad? Que son el protocolo de seguridad de Internet para sitios web, que me dice que un sitio es seguro o no es seguro. Y aunque no lo crean, aún hay sitios web que se lanzan sin ser seguros. Algo muy importante aquí es la parte de la obtención de enlaces. Si bien es una estrategia, las primeras estrategias, ¿verdad? De SEO es la obtención de enlaces, es muy importante aplicarla y los bancos tienen y las instituciones financieras tienen una ventana, por decirlo así, muy buena para crear estrategias de link building muy sólidas. Aquí es más importante yo tener un enlace desde un sitio web de mucha relevancia, ¿verdad? Puede ser un sitio, por ejemplo, el sitio de un gobierno, el sitio de un noticiero muy importante, de una organización, de esos que terminan en .org, de esos que terminan en .gov, esos son los sitios más relevantes. Muchas veces, por ejemplo, las instituciones bancarias, por su departamento de relaciones públicas o mercadeo, consiguen espacios en noticieros, periódicos digitales, revistas digitales, donde hablan sobre X o Y producto o en general sobre su banco y podemos ver que en ninguna parte del contenido hay un enlace que llegue al sitio web propiamente del banco. Entonces, esa gestión es importante, esos enlaces son muy relevantes, entonces tener claro que todo lo que otro sitio web escriba para mí es una oportunidad de yo obtener un enlace. Lo que hablábamos un poco al inicio, ¿verdad? La diversificación del contenido, ¿verdad? El contenido tiene que ser, hay ya tecnologías súper avanzadas que obviamente en América Latina van un poco más retrasadas, pero la diversificación del contenido, eso quiere decir que, por ejemplo, en Europa, en Irlanda, en Estados Unidos, que son como muy avanzados en la parte del SEO, los sitios web le muestran el contenido que Dani necesita diferente al contenido que Juan necesita, que el contenido que Dani visita a cierta hora es diferente al contenido que visitó 3, 4 horas antes, eso dependiendo de las necesidades o las intenciones de búsqueda que yo tengo en el momento. Hay tecnologías como por ejemplo una tecnología que se llama AMP, que es una tecnología que produce o hace ese tipo de estrategias para mostrar el contenido oportuno a las personas en el momento que lo necesitan. Lo básico, ¿verdad? La optimización on-page, ¿verdad? Aquí el tema de los metatítulos, las metadescripciones siguen siendo importantes, la optimización de imágenes, no hay que olvidar que si yo utilizo mucho contenido visual, llámese imágenes propiamente, videos, infografías en mi sitio web, y esas imágenes no tienen un código, por ejemplo, el código ALT, que le digan a los motores de búsqueda que hay una imagen, para un motor de búsqueda no existe, digamos,
no es que ellos la reconocen por default. Yo tengo que decirle a los motores de búsqueda que ahí hay una imagen, de qué trata esa imagen, optimizaciones como propiamente velocidad, medir la velocidad del sitio web, ¿verdad? Con tanto carga, el tema del sitemap, un sitemap optimizado, el tema de los archivos robots, apoyarme en herramientas como Google Search Console, ¿verdad? Que es una herramienta de optimización propiamente un page, es bastante relevante. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Aquí, más allá del SEO local, ¿verdad? Que obviamente ahorita las personas no están saliendo mucho, pero es importante que en mi mapa, en el mapa de digitales, identificar, ponerle esos puntos, esos checkpoints de a dónde están mis cajeros, a qué distancia estoy, cuál es el teléfono, cuál es el horario de cada una de las sucursales, a cuánta distancia estoy, todo eso se hace por medio de herramientas de SEO local. Y bueno, y para terminar la estrategia, ¿verdad? El estructurado de datos, que es súper relevante, el estructurado de datos. Hay muchas formas de estructurado de datos, el estructurado de datos para productos, estructurado de datos para servicios, estructurado de datos organizacionales, estructurado de datos inclusive personales, para artículos de blog, para puestos vacantes. Todo eso le da más información tanto al usuario como a los motores de búsqueda para mejorar así la experiencia. Y bueno, y por último, vamos a mostrar aquí una pequeña frase que me encontré por ahí, ¿verdad? Que es el SEO para los bancos no solo trata de desarrollar familiaridad con su marca, sino también desarrollar confianza y un repertorio con sus clientes potenciales. Un objetivo importante del SEO para los bancos es generar un sentido de confianza a las personas antes que sean realmente clientes. El objetivo es muy importante, ya que la mayoría de la gente duda en poner su fe en sus bancos con los que no están familiarizados. Bueno, y con esto más o menos voy cerrando la parte de las charlas. No sé si hay alguna pregunta o algún tema en el que se quiera ampliar. Claro, abrimos este espacio para preguntas para quienes deseen hacerle alguna consulta específica a Dani en este momento, más que bienvenidos. Pueden utilizar el chat que tienen en la pantalla del lado derecho inferior. Está un poco tímido, Dani. Parece. Todo quedó muy claro. Ok, vamos a ver. Jordani nos dice, muchas gracias, excelente. Muchas gracias, Jordani, por ese comentario. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, William nos dice, muy bien, Dani, saludos. Gabriela Casasola nos dice, súper interesante, creo que es difícil encontrar un equilibrio entre escribir muchos blogs o pocos blogs. Sí, eso, siempre la recomendación entre escribir muchos blogs o la cantidad de blogs es pensar en la capacidad que yo tengo, ¿verdad? Si mi capacidad es escribir un artículo de blog una vez al mes, pues desarrollo todo y pongo todos mis esfuerzos en desarrollarlo una vez al mes. No voy a aspirar a escribir 5, 6, 7 artículos al mes mal escritos, de mala calidad. Y lo principal es enfocarse en la calidad antes de la cantidad. Ok, Gloriana nos dice, muy buena charla, muchas gracias, Gloriana. Brenda nos pregunta, ¿cuál es el momento adecuado para incluir SEO en mi estrategia? Desde el inicio, desde que yo estoy planeando la estructura o haciendo el sitemap de mi sitio web mental, ¿verdad? Desde ese momento tengo que saber cuáles van a ser las palabras clave que voy a utilizar en URLs, cuáles voy a ser las palabras clave que voy a utilizar dentro de mi estructura, si voy a utilizar un CMS o si lo voy a hacer a puro código, cuál es la mejor forma. Desde el inicio, de una estrategia desde el inicio, llámese estrategia para empezar a crear un sitio web o comprar pauta, desde el puro inicio tiene que ir asociado a una estrategia de SEO.
Dani, tal vez yo te hago una pregunta. ¿Cuál es tal vez el reto más grande desde la perspectiva de SEO? El reto más grande es que no es una estrategia tangible. Por ejemplo, una estrategia de pago, yo recibo mi retorno en la inversión inmediatamente, digamos. Yo inmediatamente compro una palabra clave y al siguiente día sé cuántas impresiones tiene, cuántos clics tiene, cuántos leads me generó. El SEO, el gran desafío es que son estrategias a largo plazo. Digamos, yo para posicionarme, si yo estoy completamente nuevo, no me posiciono en ninguna palabra clave, intentar posicionarme y llegar a las primeras páginas de resultados es un trabajo que me tiene que tomar un año, año y medio, y eso es lo difícil de plantear a juntas directivas, a gerentes, etcétera, de que entiendan que ese es un proceso un poco largo. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Muchísimas gracias, Dani, por compartir todo tu conocimiento tan amplio sobre este tema tan importante desde la perspectiva de mercadeo, mercadeo digital y las estrategias de Search Engine Optimization. Muchas gracias a nuestros participantes. A ver, perdón, alguien está haciendo una pregunta. Dice, si necesito contratar un colaborador que maneje SEO y SEM, ¿cómo lo busco o qué perfil debe tener? Muy buena Bueno, pregunta. sí, muy buena pregunta, ¿verdad? Gracias, Luis Felipe. Hay que buscar como ese mix, ¿verdad? ¿Verdad? Entre una persona que conozca las estrategias orgánicas como las estrategias pagadas, tiene que tener conocimiento de lo que es propiamente el marketing, que eso le amplía la vista, ¿verdad? No solo una parte técnica, porque de un inicio los SEO se buscaban webmasters o desarrolladores, y ellos tal vez tienen una visión un poco, tal vez solo técnica, ¿verdad? Y no tanto en la parte ya del comportamiento del usuario, de las estrategias publicitarias, de marketing, que tiene que ver. Entonces hay un mix, ¿verdad? Lamentablemente en nuestro país es un poco difícil capacitarse en esto, ¿verdad? En su momento el TEC por medio de Fundatec daba para mí uno de los mejores cursos que ha habido aquí en el país, pero es ese mix, buscar ese mix entre que sepa de marketing y sepa de la parte técnica. De acuerdo. Bueno, de nuevo, creo que ahí están todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Para ir cerrando, les informamos que en el transcurso del día van a recibir un correo electrónico con el enlace a esta charla por si deciden revisitarla. También comentarles que en ese correo recibirán un certificado de participación y también una encuesta de satisfacción que agradecemos nos ayuden a completarla, esto como parte de nuestra cultura de mejora continua. Igualmente quedan invitados al resto de las charlas. Todavía tenemos 12 charlas, si no me equivoco, en lo que resta del día de hoy, mañana y pasado. También invitarlos a seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Y como les dije, nuestras charlas, todas estas de Novafin Connect, estarán en nuestro canal de YouTube. De parte de Novacom, muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes y que tengan una feliz tarde. Saludos, buena tarde. Hasta luego.